Canal 13 presenta un especial de la Dirección de Programas Informativos. Gustavo Lee, el general disidente, con la conducción de la periodista Pilar Rodríguez. Buenas noches. Con motivo de la muerte del general Gustavo Lee, queremos mostrarles a ustedes extractos de un documental que estamos preparando sobre los últimos 30 años en Chile. Hemos seleccionado algunos episodios reveladores, sí, de lo que fue el general Lee, del contexto que rodeó su actuación en la vida nacional. E indagamos con él su legado. Le llamamos el general disidente, recordando un famoso libro que hablaba de su figura. Esta es su última entrevista, nos costó bastante obtenerla, pero en el fondo él quería que se conociera su versión y la concedió sabiendo que probablemente saldría al aire después de su muerte. Pongámonos en un ambiente. Corría el tercer año del gobierno de la Unidad Popular. Había convulsión en las calles y se oía ya ruido de sables. Estaba a punto de irrumpir en la política chilena un nuevo general. Vicuña Maquena con Avenida Mata. En este sector, tanques del regimiento blindado número 2 están cargando combustible. No importa cuando van a hacer ahora. Lo que quiero es que me digan, porque me quedan 2.000 litros a mí nomás. Si les guardo los 2.000 litros, no tengo ningún inconveniente en cooperar con ellos. Está bien, señor. Yo coopero con usted y ahí está la bomba a su disposición. ¿Qué quiere que haga? Este es el dueño del Servicentro ubicado acá. Él estaba con el oficial a cargo de los tanques. Estábamos involucrados. Ahora, ¿qué nos pedían ellos? No nos pedían más que les aportáramos con benzina. Ese era todo el apoyo. No nos pedían resistencia, nada. Nos pedían para los tanques. Entonces se les aclaró que una situación militar no podía ser manejada por un capitán y un teniente. O sea, lo menos había que buscar un general, aunque fuera en retiro, decíamos nosotros. Manuel Fuentes reconoce contactos previos de Patria y Libertad con oficiales de rango inferior para intentar un levantamiento militar ese 29 de junio del 73. El movimiento alcista había salido desde el regimiento blindado número 2, a cargo del coronel Roberto Súper en Santiago. El hecho fue un reflejo más de la disgregación que se vivía en distintos estamentos del país. ...500 proyectiles de armas automáticas y tanques impactaron en La Moneda... ...en un fuego cruzado con francotiradores y fuerzas leales al gobierno. Un vehículo blindado echó abajo la puerta del Ministerio de Defensa. El general Carlos Prats logró detener el avance de los tanques. Pero se escapa un tanque que empieza a dar vueltas por las calles de Santiago. Y nosotros, Miguel en ese momento habló por teléfono con Prats. Y Prats le dice, mire Miguel, si usted puede, si usted que saque su fuerza y destruya ese tanque. Si bien Prats tuvo esa reacción, digamos, muy fuerte de decir no intervengan, si que tienen que intervenir, nosotros también conocíamos a Prats y sabíamos que él era también muy respetuoso de la propia jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas. En sus memorias, el general Prats da otra versión. Surgía el grave peligro de que la prolongación de los enfrentamientos desatara manifestaciones populares en defensa del gobierno y reacciones violentistas de grupos extremistas de izquierda y derecha. Ahumada con Agustinas, 2 ambulancias llegan. La gente está llamando, hay 2 muertos en las calles. Las caras pueden captar ahí las cámaras de Sergio Pinto, mientras los hombres de ambulancia echan arriba a 2 personas muertas. No podemos identificar de aquí, nos da la impresión de que es un hombre, tiene el cráneo totalmente destrozado, una mujer también, nos da la impresión de que son los que atendían un pequeño kiosco de diarios, tienen balazos en la cabeza, la calle está cubierta de sangre, estamos oyendo disparos, algunos golpean aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahumada. Estas son las últimas imágenes que recogió el corresponsal argentino para la televisión sueca, Leonardo Henriksen, en pleno alzamiento militar. Fue el registro de su propia muerte.
Con él, 22 muertos y 32 heridos entre civiles y militares se inscribieron en el triste registro del tanquetazo y de los enfrentamientos que lo siguieron. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Los líderes de Patria y Libertad implicados en el alzamiento se asilaron en la Embajada de Ecuador. Yo creo que el 29 de junio no fue apreciado en el momento por los estamentos políticos o la gente que luchaba contra Allende. El propio general Pinochet después, en sus libros, ha reconocido que ese hecho le sirvió a las Fuerzas Armadas para ver qué capacidad de respuesta y reacción iba a tener la izquierda, el gobierno de la Unidad Popular, con sus cordones industriales, con sus grupos armados, con toda su guerrilla, frente a la verdadera intervención que fue el 11. El tanquetazo fue una campanada, tal vez un punto sin retorno. En adelante las aguas ya no se aquietaron más. El alzamiento fracasó, pero ya germinaba la idea de una intervención militar a gran escala. Con extrema cautela se reunió un grupo de oficiales de alto rango, entre ellos el general de la FACH, Gustavo Lee. En una casa al barrio Alto nos reunimos varios generales de ejército, un par de almirantes, un navío y los generales de la Fuerza Aérea, porque veíamos que íbamos en dirección, en plano inclinado hacia el precipicio. No estoy en condiciones de pronunciar. Y nos reunimos en esa oportunidad, como le digo, junio, julio, en el comité de los 15 que se llamó, en que iban 5 generales o almirantes de cada institución a estas reuniones. En paralelo, sectores de la Unidad Popular como el MAPU y socialistas avanzaron en un minucioso trabajo de infiltración en las Fuerzas Armadas. Querían cambiar su estructura jerárquica. Que las Fuerzas Armadas no sean un compartimento al margen de realidad económica y social de Chile, porque para nosotros las Fuerzas Armadas son la tradición de Chile y son el pueblo con uniforme. En el MIR, Andrés Pascal tuvo contactos con oficiales que no estaban en la línea del golpe. Recuerda que pocas semanas antes del 11 se reunió con el entonces coronel de la FACH, Carlos Ominami, padre del actual senador socialista, a instancias de su madre, la diputada Laura Allende. Él quiere que le transmita al presidente la situación que los oficiales democráticos, antigolpistas están sufriendo, que lo están sacando de los mandos de todas las unidades, lo están dejando en una oficina, en un escritorio sin mandar tropas. Él no era mirista, aunque su hijo, digamos, en ese momento era del MIR, Carlos. Pero su papá no. Él era un oficial democrático, simplemente. Pero él estaba a cargo del arsenal de la FACH, que había allá en la base del bosque, etc. Y yo recuerdo de que trabajando con él y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron que en caso de, digamos, de haber ya una situación de enfrentamiento, de golpe, ellos estaban en disposición de entregar las armas a las organizaciones populares, milicianas. Un mes antes del 11, la inteligencia naval denunció un intento de sublevación en la Armada en 2 buques de la escuadra. Sometieron a proceso a Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón como instigadores principales. Altamirano ha negado las acusaciones. Por ejemplo, frente al MIR ha habido diferencias de enfoque. El 27 de julio murió asesinado en un oscuro incidente el edecán naval del presidente Allende, el comandante Arturo Araya. La convivencia nacional mostraba un profundo quiebre. Era tan desesperante la situación, era tanta la presión civil hacia nosotros desde afuera, que nos tiraban maíz, acuérdese, trigo, qué sé yo.
Y había una verdadera presión hacia nosotros, como los únicos que podíamos hacer algo, los únicos. En la FACH se abrió otro flanco. El 19 de agosto, el presidente Allende le pidió la renuncia al general César Ruiz Danló. En particular, no conozco el nombre de mi profesor y no tengo ningún otro comentario por el momento. Llamó al general Ruiz y al almirante y a Prats y se encerró en la oficina del despacho presidencial y me hizo a mí esperar afuera de la oficina. De pronto se abre la puerta y irrumpe el señor Allende, congestionado, y me dice: ahora ve, su general ha renunciado a ambos cargos, usted no tiene ninguna excusa para no aceptarme el mando de la FACH. Esperé yo unos instantes esperando que saliera César Ruiz. De pronto sale César Ruiz con los ojos llenos de lágrimas, me da un abrazo y se va. Y se va, sale de la sala y se va para la calle. En un ambiente de máxima tensión, asume en su lugar el segundo en antigüedad, el general Gustavo Lee Guzmán. Esa noche, Ruiz Danló se presentó vestido de uniforme en el programa A esta hora se improvisa, en un abierto desafío al presidente Allende. ¿Cómo define usted en este momento la situación en la FACH? Normal. ¿Usted se sentía comprometido con el presidente Allende, éticamente comprometido? Naturalmente. Me sentía entregado a trabajar con él y conducir la Fuerza Aérea de acuerdo al comandante en jefe máximo que era él, evidentemente. En agosto, 300 mujeres de oficiales llegaron hasta la Plaza Bulnes para pedirle al general Carlos Prats que renunciara. Más tarde, el 21 de agosto, hicieron una manifestación similar frente a su casa. La presión era incontenible. El 23 de agosto, Prats renunció al Ministerio de Defensa y también a la comandancia en jefe del Ejército. El mismo día, asumió al general Augusto Pinochet. Prats, a pesar de que Allende le insistió en que no renunciase, Prats le dio ese argumento. Yo significo la división y Pinochet significa la cohesión. De manera que el primer antecedente que tiene Allende de Pinochet es del propio Prats, que lo recomendó, entre comillas, naturalmente, abiertamente y calurosamente, por el conocimiento que tenía de toda una vida. El país está virtualmente paralizado. Un segundo paro de transportistas iniciado en mayo fue seguido sucesivamente por el comercio, los gremios profesionales y los universitarios. Las horas ociosas se volcaban a la calle. La odiosidad no daba tregua. Desde fines del año 72, el cardenal Silva Enríquez hizo reiteradas gestiones para buscar una salida pacífica. En junio del 73 hizo un llamado urgente a los chilenos. Hablamos en una hora dramática para Chile. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. No solo por su secuela de muerte y de miseria, sino por el envenenamiento del alma nacional, por el odio y el rencor que hace muy difícil la reconstrucción ulterior. Sugerimos una tregua. Los políticos saben cómo realizar este anhelo de tregua. No es una solución, pero da tiempo para encontrarla. El cardenal hizo un último intento para acercar posiciones en la crisis. Su casa fue testigo de un encuentro privado entre el presidente Allende y el líder de la oposición, Patricio Aylwin. Salvador Allende llegó 1 hora y media atrasado a la cita. Ese día había pedido la renuncia al general Ruiz Danló. Pasamos rápidamente a la mesa porque era muy tarde. Recuerdo que le dije más o menos esto. Usted, su gobierno hasta ahora ha realizado la
fase sucia, ha destruido las bases del sistema capitalista chileno, pero no ha construido nada en su reemplazo. Y si usted quiere, usted puede pasar a la historia con dos imágenes, como el hombre que destruyó un sistema o como el hombre que echó las bases de un nuevo sistema. Pero si usted quiere echar las bases de un nuevo sistema, usted tiene que hacer una pausa, tiene que poner un orden, tiene que buscar acuerdos con otros sectores de la sociedad. Concretamente, yo le planteé la necesidad de un plebiscito sobre las reformas constitucionales. El 23 de agosto, una declaración política de la oposición detonó en el hemiciclo. Fue la última advertencia para el presidente Allende. El acuerdo representó al presidente que se había quebrado el orden constitucional y legal. Agregaba que correspondía al mandatario y a los uniformados en el gobierno poner atajo a esta situación. Yo nunca entendí, nunca se me pasó por la mente que eso pudiera ser invocado como un pretexto para dar un golpe de Estado, porque era todo lo contrario. Era un llamado a respetar la Constitución y a mantener el régimen democrático. Y tanto es así que en el famoso bando número 5, en que la Junta Militar justifica el golpe, no invocan muchas cosas, pero no invocan el acuerdo de la Cámara de Diputados. El acuerdo de la Cámara de Diputados empezó a ser invocado a la semana siguiente o subsiguiente del golpe por alguien que lo descubrió como una base para justificar lo que se había hecho. Posteriormente, la Democracia Cristiana ha pretendido que tuvo otra intención al suscribir ese documento y votarlo, y que su intención era todo desenvolverlo dentro de los cauces constitucionales. Pero a mí me parece que dado el texto que tenía, el contexto político que se vive y la conclusión, que era un llamado a los uniformados, era muy difícil que no se tradujera en algo distinto de lo que finalmente provocó. En las Fuerzas Armadas avanzaban los sigilosos preparativos para una intervención militar, pese a que había resistencia en algunos mandos. El general Gustavo Lee asegura que el general Pinochet se sumó al golpe el 9 de septiembre. Llego a la casa de Pinochet, me hace pasar a su escritorio, estaba celebrando el cumpleaños de una de sus hijas, me acuerdo, cuando llega la Marina a la casa de Pinochet, con el almirante Huidobro y un navío, a decirle un mensaje que mandó Merino, que usted lo conoce. Y decía finalmente Merino, si están conformes con lo que yo les digo, fírmenme este papel. Yo firmé inmediatamente, se lo pasé a él y finalmente firmó. Ese fue el primer indicio verdadero que nos dio a la Armada y a la Fuerza Aérea que el ejército iba. Pero con unas exclamaciones que a mí me daban vergüenza, porque decía, mira Gustavo, yo no puedo decirle a todos mis generales lo que vamos a hacer porque no confío en todos. En ese momento, el general Pinochet, antes de ser incluso nombrado comandante en jefe, comienza a preparar la planificación para el pronunciamiento militar. Y lo hace con el tercer año de la Academia de Guerra, entre otros, al cual yo pertenecía. Y por eso te digo, trabajamos intensamente en toda la planificación del pronunciamiento militar en lo que se refería aquí en general a Santiago. Víctor Pey cuenta que 3 días antes del 11, el general Carlos Prats visita en forma confidencial al presidente Allende. Y en esa reunión, una de las cosas que le sugirió como solución a lo que Prats veía como inminente era de que él pidiese un permiso constitucional y se alejase del país. Y Allende le dijo que él jamás se iba a alejar del país. Que él iba a negociar en todo caso, pero él jamás iba a negociar del país. Iba a salir del país. Ella
El 9 de septiembre, Carlos Altamirano, líder del Partido Socialista, pronunció un discurso por el que se le acusó de instigar la sublevación a las Fuerzas Armadas. Altamirano hizo un discurso verdaderamente incendiario. Y ahí yo diría que la Unidad Popular pasó el último umbral, porque lo que hizo Altamirano fue reconocer que estaba a la izquierda trabajando directamente en la sublevación de la Armada y, en definitiva, en la infiltración de las Fuerzas Armadas. No sacará nada esta justicia de clase con desaforarnos, porque la verdad, compañeros, es que tuve una reunión con estos marineros, con algunos de ellos. El señor Altamirano es el principal autor del 11 de septiembre. No considero que es una razón política, de que es un infantilismo pretender de que un discurso provocó un golpe de Estado, de que basta leer las propias confesiones de Pinochet, donde se le pregunta expresamente si algo tuvo que ver con su decisión. Mi discurso contesta muy clara y categórica y rotundamente: no, señor. Si yo estaba planificando el golpe de Estado, no dice golpe, dice pronunciamiento militar. Un año antes, igual dice en declaraciones diversas Merino, Carvajal, la Marina, sostiene lo mismo. La noche del 10 de septiembre, Allende citó a sus más cercanos colaboradores a Tomás Moro. Rondaba la idea de llamar a un plebiscito para resolver el punto de la propiedad de las empresas. ¿Usted tiene certeza de ese discurso que iba a presentar el presidente Allende? ¿Usted lo vio, por ejemplo, o lo conversó directamente con él? No, ese discurso lo redactaron, no era un discurso. Generalmente Allende no le escribía los discursos, sino eran pautas. La pauta la hicieron la misma noche entre el 10 y el 11 en Tomás Moro, el Perro Olivares y Juan Garcés. Esa pauta. ¿Para llamar a un plebiscito? Para llamar a un plebiscito, así es. Yo abrigaba la esperanza de que se produjera hasta esa fecha. El día lunes 10, nosotros esperamos, tuvimos noticias el día antes de que el presidente hablaría anunciando un plebiscito, y nosotros estuvimos esperando el anuncio para escuchar al presidente, y el hecho no se produjo. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Nos habían llegado ya informaciones de la noche anterior, ya nos estaban llegando de algunos compañeros dentro de las Fuerzas Armadas información acerca de los movimientos de tropas que habían comenzado a desarrollarse. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Ministro, por favor, buenos días. ¿Cuál es la Buenos situación días. que usted conoce? Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la República y aquí vengo como un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento. Ministro, ¿se ha dicho que se va a evacuar la moneda? Los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por volver. El presidente de la República está por la voluntad del... Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo informaba una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Gracias, ministro. Vamos, puesto 3, puesto 3, puesto 2, adelante. Chile va al Ministerio de Defensa a entregar a los 3 comandantes en jefe. A las 12 en punto se bombardea. En Tomás Moro se nos hizo mucho fuego con la ametralladora .50, que es una ametralladora pesada.
instalada en los techos de Tomás Moro, se hizo fuego, pero fuerte. Está ofreciendo parlamentar. Es prisión incondicional, no hay parlamentar. Y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida es su integridad física y enseguida se le va a despachar el pausa paz. Miguel había llamado a La Moneda y había hablado con Tati, ¿verdad?, la hija de Allende, planteándole que, bueno, que estábamos en disposición de ir con una columna de compañeros a La Moneda, a tratar de sacarlo de ahí. Y Allende le dice que no vaya para allá, que él va a resistir ahí y que resista en el barrio de San Miguel, donde estábamos nosotros acuartelados. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de allí yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. ¿Cómo fue? Yo tenía volando una escuadrilla de 4 aviones sobre Santiago para mandarlos donde yo estimara necesario con una radio que teníamos de comunicación directa con el líder de esa bandada. De manera que me dimos la orden objetivo, indicado que teníamos con clave y esperar los resultados nomás. Están disparando contra esta habitación. Dale más. Al ver las cámaras de televisión, dispararon también contra este departamento. Fidel nos había dicho que en el caso de que hubiera un golpe, nos iba a entregar, aunque fueran las armas que estuvieran en la embajada. Y entonces Miguel me mandó a mí a buscar las armas, cosa que los oficiales que estaban ahí, el embajador y otros cargados políticos, no quisieron cumplir con ese compromiso de Fidel. Y ya comenzaron a rodear la embajada. Llegó los carabineros, unos grupos de extrema derecha, Patria y Libertad, a poner barricadas, etc. Yo andaba con Arturo Villavela y otros compañeros, una camioneta de Fumo Cana, y tuvimos que salir a balazos de ahí para que no quedarnos encerrados en la embajada. ¿Aló, Patricia, me oyes? Sí, te escucho bien, adelante. Siguiente, la embajada cubana está rodeada porque dispararon una ametralladora. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! No, era una cosa muy dramática que uno no se imaginó jamás. Al fin se terminó este problema, al fin se terminó esta pesadilla. Y sabíamos que eso iba a pasar y no lo pudimos detener. Y ojalá hubieran salido todos y oportunamente, y en orden y tranquilo. Pero no sucedían así las cosas, desgraciadamente.
Espere tan solo un instante, porque a continuación le vamos a mostrar reveladores testimonios de los protagonistas en los días posteriores al 11 de septiembre. No se vaya. El 11 de septiembre de 1973, a pocas horas del golpe militar, el general Lee se encontraba en un escenario totalmente nuevo. La Junta de Gobierno tendría que encontrar una forma de gobernar en conjunto, una suerte de entendimiento que él probaría esquivo y que además resultaría en su destitución en 1978. Pero en esos primeros momentos para la Junta resultaba vital tomar control absoluto del país en pocas horas, ya que se temían los enfrentamientos que pudieran producirse. El país comenzó a escuchar un nuevo lenguaje. No perseguimos las ideas, sino los hechos. Que no miramos su color político, sino su eficiencia y su honestidad. En consecuencia, nada tienen que temer los que nada han hecho. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que se encuentran prisioneros. Cambio. A las 6 de la tarde del 11 de septiembre asumieron en propiedad los integrantes de la Junta Militar. El general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército, el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, el general Gustavo Lee, comandante en jefe de la FACH, y el general de Carabineros, César Mendoza. Sin titubeos, rayaron la cancha. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales, sino, como dije, de restablecer el orden público y volver al país por la senda del cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros, pero tenemos la certeza, la seguridad de que la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. La jefatura de la Junta Militar le correspondió al Ejército por ser la jefatura más antigua. Decidimos que nos rotáramos el mando de la Junta. Fue aceptada por los 4. Después yo pensaba, no puede resultar esto rotar porque puede cada institución darle un color distinto a la administración de gobierno. Así que en la primera oportunidad que tuve le dije a Pinochet, no, asume tú como más antiguo de las Fuerzas Armadas, asume tú nomás y nosotros te colaboramos. Le cayó muy bien y encontró muy adecuado, muy justo y estaba felicote porque le daban el mando de la Junta. Requerimos el trabajo y la labor de todos los chilenos, digo, desde el más humilde hasta el que tenga la mejor capacidad intelectual, puesto que sin eso es imposible. Chile es un equipo grande. La campaña se inicia en este momento, al entregar los señores miembros de la Junta de Gobierno y los señores ministros de Estado 5 días de sueldo. Entrego yo mi donación. En este momento, como acaba de decir el general Augusto Pinochet, en este Consejo de Gabinete los ministros de Estado, los miembros de la Junta Militar están haciendo su aporte. Con los primeros bandos militares, las Fuerzas Armadas copan las calles. La zona de los cordones industriales y los puntos más conflictivos están cercados. A partir de esa tarde se decreta estado de sitio con toque de queda. Esta excepción se prolonga hasta el 11 de marzo de 1978.
La resistencia se reduce a focos específicos. Los líderes del MIR se recluyen en la fábrica Indumet, en uno de los cordones industriales. Improvisan un reagrupamiento de fuerzas con sectores socialistas y del PC. Intento frustrado por Carabineros. Nosotros creo que reaccionamos con más rapidez que ellos. Hicimos fuego antes y pudimos entonces abrirnos pasos, ¿no? Ellos tuvieron que replegarse y nosotros pudimos abrirnos pasos. Fue la primera vez que yo vi caer gente en un combate. A partir de entonces, en que vemos caer nuestros compañeros, ya había otro contenido también en nuestra lucha, que era el odio contra la represión. Otros enfrentamientos similares rompen el silencio del toque de queda. Los hermanos Venegas mueren con 10 días de diferencia. Jorge Patricio, un soldado de 20 años, cae en las cercanías de la Villa El Esfuerzo, junto a 6 compañeros el 13 de septiembre. Somos una familia numerosa de 10 hermanos. Fue impactante, pues me tocó como hermano mayor ayudar a recoger los cuerpos de mis hermanos. Uno de mis hermanos tenía la gran parte de los proyectiles, los tenía por la espalda. O sea, lo que yo llamo muerte a mansalva. 10 días después muere su hermano Eliseo Humberto, también militar, en un enfrentamiento cerca de La Moneda. Todos pensábamos que esto tenía que terminar, pero desde el primer momento pensamos que esto iba de inmediato a las últimas consecuencias. Tenía que salir todo el régimen. Desde el primer momento no teníamos ninguna vacilación, ninguna duda, como ningún comandante de institución lo demostró, ni la Marina, ni el Ejército, ni la Fuerza Aérea, ni Carabineros. Y procedimos en esa forma, todo fuera. Se cambia desde la raíz esta plantita. Anormal, estoy de acuerdo. Y fuera de la Constitución, de acuerdo. Pero ¿qué hacíamos si se vivió un país en emergencia? Parte de la estrategia del gobierno militar consistió en eliminar las ingentes cantidades de publicaciones impresas para difundir la ideología marxista que inspiraba a la Unidad Popular. El mismo día 11 se habilitan centros de detención en dependencias policiales y recintos de las Fuerzas Armadas. En el norte, el campamento de Pisagua. La isla Quiriquina, en Concepción. Isla Dawson, en el extremo sur, reservada para los altos dirigentes de la Unidad Popular. En el ejército, los regimientos de Tejas Verdes, 3 y 4 Álamos. La Marina utiliza barcos y en la FACH opera básicamente la Academia de Guerra. En la primera etapa, hasta fines del 73, sirve al mismo propósito el Estadio Chile y el Nacional. Sin embargo, testimonios reiterados dan cuenta de otros centros. La DINA dirige el recinto de Londres 38, aun cuando el aparato de seguridad del Estado se legaliza recién, en junio de 1974. Alberto Gamboa, exdirector de Clarín, es detenido el 19 de septiembre del 73. Estuve en el Estadio Chile, estaba copado, felizmente. Te digo felizmente porque ahí ocurrieron muchas cosas extrañas. Después me llevaron aquí en Londres, donde era la sede del Partido Socialista, que era una casa de tortura, porque yo llegué a un vestíbulo absolutamente oscuro donde lo único que se escuchaba era el lamento. Felizmente también estaban copadas todas las habitaciones. O sea, estos hoteles estos de hospedaje estaban listos, estaban copados. Felizmente entonces me sacó el sargento. Después me llevó a la Academia de Guerra arriba de la FACH, que estaba cerca de mi casa, cerca de la Rayán. También lleno total. Y felizmente, te digo felizmente, porque eran esos 3 lugares que te he nombrado, eran lugares de tortura.
y muchos no volvieron. El cardenal Silva Enríquez visita a los prisioneros en el estadio y le autorizan oficiar una misa. Ya le dije, vengo contento. Pienso que se ha remediado una... Nosotros en el Estadio Nacional por lo menos habíamos esas noches del allanamiento a la legua unas 30.000 personas. Y llegaban los camiones y tiraban cadáveres a la cancha, o torturados o no muertos, pero heridos al máximo. Los tiraban en la cancha. Entonces usted se da cuenta, habíamos 60.000 ojos mirando, a lo menos. Y después, por cierto, se transformaron esos 60.000 ojos mirando. Se transformaron en 120.000 ojos o corazones que supieron lo que pasó ahí. Cada recinto tiene un lugar habilitado para los interrogatorios. La Comisión Rettig establece que se utiliza la tortura para obtener información de los detenidos. Yo creo que todos obedecían a la política central del gobierno. Mire, si mi conclusión es muy sencilla. Creo que nosotros pudimos por lo menos establecer que en un Estado en que deja de regir una situación de derecho, es imposible mantener las libertades públicas y mantener los derechos humanos. O sea, los derechos humanos naufragan cuando no hay Estado de Derecho. ¿Usted sabía de los métodos que se estaban utilizando en ese entonces y a partir de entonces, entre otros métodos de tortura para obtener información? No, que yo recuerde no. ¿Nunca supo de eso? ¿Cómo método de tortura para qué? ¿Para obtener información? Sí. Lo que sí sé es que habían especialistas en interrogatorio que se habían formado en el exterior para el arte de interrogar a una persona para llegar a obtener lo que se decía de información. Eso se obtiene en escuelas extranjeras, norteamericanas especialmente. Habían especialistas en el ejército, habían especialistas en la armada, habían especialistas en la fuerza aérea. Curso hecho en el exterior. Pero hoy, a la luz de la información que se maneja, ¿usted admite que en ese entonces se utilizaron esos procedimientos irregulares? Sí, posiblemente, no me cabe la seguridad de dónde y cuándo, pero posiblemente se usaron. ¿En la Fuerza Aérea? No, pero en otras instituciones puede ser, no estoy seguro. La Moneda está en ruinas. El incendio marca el fin de una etapa política. El general Augusto Pinochet asume como jefe del gobierno 10 días después que se legaliza la DINA, el año 74. En adelante, él concentra el poder ejecutivo. Los otros miembros de la Junta reemplazan al Congreso en la función legislativa. El general Lee protesta por la concentración de poder. Era un carácter muy difícil congeniar con Pinochet, muy difícil. ¿Por qué era tan difícil, general? Era difícil conversar con Pinochet sin que se cerrara, porque se cerraba y ya no quería tocar nada el tema, punto. No se analizaba más. Era difícil. Yo no estaba en absoluto actuando suelto en la Junta, tranquilo, colaborando en mi faja que tenía yo que seguir. No, nunca estaba tranquilo, porque siempre aparecía la mano de Augusto en otro sentido, positivo o negativo, que cambiaba las cosas. General, ¿con quién se entendía Manuel Contreras, entonces jefe de la DINA? Con el presidente, con el comandante en jefe del ejército. ¿Con el general Pinochet? ¿Ustedes tenían posibilidades de influir en sus decisiones? Quiero decir, en las del general Contreras. Ninguna. Incluso él llegaba de su despacho con Pinochet a la oficina de la torre, ¿cómo se llama? ¿Diego Portales? Diego Portales.
Y se encerraban en la oficina un rato y después se iba. Contra un día lo llamé y le dije, va saliendo usted, ¿por qué no nos da cuenta a nosotros, los restantes miembros de la Junta, de la situación de inteligencia del día? ¿Por qué usted es tan egoísta, Contreras, y solamente le da cuenta al general Pinochet y a nosotros nos deja paz? Ya, mi general, voy a hacerlo así en el futuro. No hizo nunca nada. Nunca se acercó a un despacho nuestro a darnos información de inteligencia pura. Debo informar a Chile, a nombre de la Junta que presido, que el señor general Gustavo Lee, desde hace largo tiempo, ha venido demostrando con diversos hechos un progresivo alejamiento de la línea de acción y pensamiento que inspiraran el movimiento libertador del 11 de septiembre. Yo trataba de serle lo más fiel posible, lo más leal posible a Pinochet, dándole a conocer mi manera de pensar y mis consejos más oportunos posibles, pero estos fueron cayendo mal a Pinochet y Pinochet se fue sintiendo, según su manera de pensar, como que yo tenía interés en desplazarlo a él del mando de la Junta, lo que nunca se me pasó por la mente siquiera. Yo era partidario de ordenar la casa, barrerla, pintar la casa y entregarla, y llamar a elecciones y irnos a la casa tranquilamente con la conciencia y el deber cumplido, pero no así indefinido en el cargo. La honorable Junta de Gobierno, en uso de las facultades que le confiere el decreto 527 del año 1974, ha acordado por unanimidad que la conducta del señor general Lee tipifica la imposibilidad absoluta de continuar ejerciendo desde esta misma fecha los cargos de miembro de la honorable Junta de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Él me llamó a la reunión y entré y nos sentamos, nos saludamos y comenzó Pinochet. Bueno, Gustavo, yo te he llamado porque aquí hemos decidido en la Junta pedirte tu salida y destitución de la Junta. No necesitan echarme ni yo necesito firmar ningún papel estúpido. Váyanse. Y me fui. Me sentí abandonado, me sentí traicionado, me sentí vejado ante el país todo. Me sentí en un momento muy amargo, casi para llorar. El amor por Chile. El nombramiento del general Fernando Matei descabeza la FACH, porque él está más abajo en la línea de mando. Con Lee se van 19 generales. Cuando asumió la Junta Militar, se pensó que Gustavo Lee era el hombre duro y que pondría su sello al gobierno. Pero quedaba mucho por ver. Lee no estaba destinado a vivir la etapa de profundas transformaciones que convertirían al país en una economía neoliberal, de la que él no era enteramente partidario. ¿Usted le guarda rencor al general Pinochet? Le guardé, pero ya no. Incluso a veces pienso que me hizo un bien al haberme destituido. Pero no me crea que me gusta, pero no lo deleito. Pero rencor no tengo con nadie ya. Se me han pasado los rencores, como dice el Guaso. ¿Y cuando hoy día lo ve detenido en Londres, general? Me da pena e impotencia de no poder hacer nada por él, porque conociendo el carácter de Augusto, tiene que estar sufriendo una barbaridad. Con su arrogancia, con su prestancia, con su don de mando, verse con el centinela a la vista, detenido en su casa, muy Londres será, pero en su casa, encuentro inaudito, porque el atropello de que hemos sido víctimas los chilenos es enorme. ¿Qué se han imaginado estos españoles? ¿Que se creen que todavía son colonias? General, ¿usted piensa que las Fuerzas Armadas deberían pedir perdón? Las Fuerzas Armadas no tienen que pedirle perdón a nadie. En primer lugar, tendrían que pedirlo quienes llevaron al país a esta situación de guerra. Tendrían que pedirlo a los partidos socialistas, comunistas, radical, etc. Ellos tendrían que pedir perdón primero. Después vendríamos el caso de las Fuerzas Armadas.
pero no vengan a pedir a las Fuerzas Armadas que pidan perdón. Eso yo lo estimo un crimen, un insulto. ¿Por qué vamos a pedir perdón? ¿Está tranquilo con la actuación que usted tuvo durante los años que estuvo en la Junta? Plenamente tranquilo. Hice todo lo que pude hacer dentro de lo que se me pidió. General, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado cuando se estudie la historia de Chile, su participación en una etapa muy importante de la vida de nuestro país? Un comandante en jefe que actuó con el único fin de salvar su país de la hecatombe marxista y que le gustaría que lo recuerden como un hombre enérgico, íntegro, sano, que actuó de buena fe y honradamente, honestamente. Gustavo Lee Guzmán murió hoy, poco antes de la 1 de la tarde. Él mismo dudaba de cómo lo juzgaría la historia. Este programa que ustedes han visto esta noche, como le dijimos en un comienzo, reúne partes de un documental sobre los últimos 30 años que estamos preparando y que intenta mostrar al general Lee con sus circunstancias, tratando de mostrar el rol que le tocó desempeñar en esta página de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Canal 13 presentó un especial de la Dirección de Programas Informativos. Gustavo Lee, el general disidente, con la conducción de la periodista Pilar Rodríguez.